Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés por aquí. Vamos a revisar la estructura básica del contrato del 3PL y ejemplos de cada una de sus partes. Empieza con lo que es la definición de las partes, donde se establece que es una contraprestación de servicios. Posteriormente se definen las partes o empresas que están celebrando el mismo y cuáles son los representantes de cada una. Se termina con lo que es el compromiso para cumplir las declaraciones y cláusulas siguientes. En la parte de declaraciones viene lo que es la confirmación de la constitución mercantil de las partes, cuál es el RFC, sus domicilios fiscales o si tiene domicilios operativos o sucursales. Después, la ratificación de que el objeto social permite la celebración del contrato y que también el poder de sus representantes legales permite la celebración del mismo. Después, la voluntad de celebración de cada una de las partes y la inexistencia de dolo o mala fe en el mismo. Ya posteriormente en la parte de cláusulas viene lo que es el objeto, es decir, para qué se está haciendo este contrato, cuáles son las actividades, es decir, el desglose de cada una de las actividades del objeto del contrato. Posteriormente, las condiciones del servicio, si existe crédito y cuáles son las condiciones de pago, las cuentas bancarias. Importante definir la independencia laboral, ya que estamos, digamos, trabajando con personal que no está no es un personal contratado por nosotros, es un personal contratado por terceros. Entonces es importante mencionar esto y también obviamente la responsabilidad fiscal independiente, ¿no? Después, cuáles son los responsables en caso de alguna querella, en el caso de alguna, digamos, aclaración sobre las cuentas. La seguridad de la mercancía, es decir, cuáles son los alcances de los servicios, si incluye o no un seguro de transporte de última milla o un seguro de almacenaje. Posteriormente, lo que pasa o cuál es la responsabilidad del manejo de la información. Aquí es importante agregar sería importante agregar un, un aviso de privacidad, ya que estamos manejando información sensible, como pueden ser las órdenes de compra, las facturas, etcétera. Y también la parte de cuáles son, digamos, las condiciones para hacer la cesión, la nulidad, la terminación, las modificaciones, las notificaciones y cuál va a ser la jurisdicción, a dónde nos vamos a dirigir en caso de algún tema, cuál va a ser nuestro digamos, territorio. Posteriormente, en la parte de anexos, aquí sí es importante aclarar que como no estamos haciendo nosotros el servicio directamente, pues para eso es lo que estamos pagando, es que hay que hacer la transmisión de riesgos por incumplimiento. Es decir, si nuestro cliente nos pide un fill rate o un nivel de servicio del 100%, nosotros debemos de hacer esa misma transferencia de riesgos. Y para esto sería bueno o es bueno o es recomendado agregar una lista de clientes con cada uno de los requisitos operativos, el nivel de servicio requerido y las multas por incumplimiento. Ya después en la parte de anexos, que es una parte que puede ir agregándose dependiendo de si vas a requerir más servicios o se van a ajustar las tarifas, es la parte de qué incluye y qué no incluye, muy importante. Las condiciones, es decir, si tenemos un cierto horario de operación, tenemos que respetarlo y cuáles son los procedimientos para poder solicitar servicios. Posteriormente, qué es lo que va a pasar con el manejo de pruebas de entrega, si vamos a querer que nos las envíen a nuestras oficinas o van a permanecer resguardadas y luego posteriormente nosotros vamos a ir por ellas. La parte del on time on full, es decir, cuál es el compromiso de hacer las entregas en tiempo y forma, normalmente se establece como un porcentaje. Igualmente el fill rate comprometido, esto va más relacionado con el nivel de servicio de cada uno de los clientes. La confiabilidad del inventario, es decir, que la información que nos están proporcionando, en qué medida va a ser en un 100% real respecto a lo que está pasando en el almacén. Posteriormente, cuántos conteos físicos nos van a proporcionar dentro del contrato o están incluidos. Puede ser uno, puede ser dos, pero sí es necesario que agreguemos al menos uno al año para revisar que efectivamente todos los movimientos del almacén se están dando como nosotros tenemos, digamos, registrado en nuestra oficina, en nuestros registros,
registros contables, registros de logística, etc. Y la parte de cuál es la moneda, el esquema de facturación, se puede ser mensual o puede ser a lo mejor semanal, y los cuáles son los plazos de pago. Es un ejemplo de definición de las partes. Contrato de prestación de servicios que celebra por una parte el mayorista CSB, representada por su representante, a quien en lo sucesivo se le denominará el cliente, y por la otra el 3PL CSB, representada por su representante, en lo sucesivo el proveedor 3PL, a quienes conjuntamente se les denominará las partes, mismas que se comprometen a sujetarse a las siguientes declaraciones y cláusulas. Vamos a ver un ejemplo de declaración. Entonces, declara el 3PL por conducto de su representante que es una sociedad mercantil constituida de forma de conformidad con las leyes de los Estados Unidos mexicanos, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad tal, bajo el folio mercantil número tal y con fecha tal. Su objeto social permite la celebración del presente contrato, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyente bajo la clave RFC tal, para todos los efectos legales a que haya lugar, señala como su domicilio el ubicado en tal. Para todos los efectos operativos a que haya lugar, señala como domicilio ubicado en el parque industrial tal, en el sucesivo almacén o el almacén. Y es su voluntad celebrar el presente contrato. Vamos a un ejemplo de cláusulas. Específicamente vamos a hablar de actividades, la sección de actividades. Para los efectos de la cláusula anterior, los servicios objeto de este contrato consistirán en las actividades del proveedor 3PL que a continuación se describen. 1. Recepción de las mercancías en el almacén, que deberá realizarse de acuerdo con la cláusula tal. Procesado y acondicionamiento de las mercancías, que no incluye las modificaciones a las mismas. 3. Administración de los inventarios. 4. Almacenamiento de las mercancías. Transporte y entrega en los lugares designados por el cliente dentro del territorio nacional. 6. Recibir las devoluciones que por algún problema en la mercancía el usuario lleve a cabo y consiste en la recepción, registro y en su caso reenvío al cliente o a quien éste designe. 7. Recolección y entrega de los acusos de recibo de cada una de las entregas. Como ejemplo de anexos tengo aquí lo que les platicaba de que cada cliente va a tener sus requisitos operativos, entonces necesitamos, digamos, plasmarlo eso dentro del anexo. Algún, digamos, ejemplo puede ser este. Detalle de los clientes con tiempos y penalizaciones. La intención de este anexo es hacer partícipe al proveedor 3PL de las penalizaciones por concepto de malas entregas tardías o no entrega de producto. La penalización se traspasará sin ningún tipo de sobrecosto y las reglas serán las dispuestas por cada uno de los clientes. En caso de nuevos clientes, estos se informarán al proveedor 3PL para comunicar los objetos de entrega con cada uno de ellos. Este comunicado será enviado por email a cada uno de los ejecutivos, tal y tal. Este es un ejemplo, espero te haya servido. Si necesitas o si te interesa saber más sobre este tema, puedes enviarnos un correo. Te voy a dejar aquí del lado izquierdo otro video donde puedes ver lo que son los costos operativos del 3PL y cómo podrían ser cotizados cada uno de ellos. Espero te haya servido esta información. Hasta luego.